Bienvenidos a la sección Socialización Proyecto de Aula. Se compartirá dos documentos, los cuales se deben de crear una carpeta en el Drive de alguno de los estudiantes y compartirse con los demás integrantes. La carpeta tiene dos archivos, uno en Word documento, otro en PowerPoint presentación. Vamos a ver cada uno de ellos. Primer documento en Word habla sobre el desarrollo del proyecto de aula. Comenzamos. Si es proyecto de aula o proyecto integrador de aula, en este caso proyecto de aula, marcamos una X. Nombre del proyecto, aplicación de razones financieras para los estados financieros de la empresa. Aquí está en color rojo la empresa que ustedes deben de cambiar. Continuamos. Nombre de los estudiantes, aquí los 3, los 4 que estén relacionados. Por lo general es máximo 3 estudiantes. Pueden haber casos de 4 estudiantes. Al mayor número de estudiantes, el trabajo debe de quedar más completo. Continuamos. Registro fotográfico de los estudiantes. Recomendable colocar el nombre también en la parte de abajo. En el resumen, dice que en el presente proyecto de aula se implementará las razones financieras de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento de acuerdo a los informes financieros de determinado año de la empresa determinada, etc. Un ejemplo sencillo de problema o necesidad para una investigación es tener en cuenta los síntomas, las causas y los efectos. Aquí un ejemplo. Síntomas. No hay claridad para la toma de decisiones. ¿Cuál es la causa? No se cuenta con una metodología para hacer ese análisis financiero, o sea, no contar con las razones financieras para ese respectivo análisis. ¿Y eso qué va a generar? Unos efectos, unos reprocesos, pérdida de dinero. Importante, cuando ustedes hagan la descripción de síntomas, causas y efectos, colocar fuente, autoría propia. Deben de hacer unos ajustes a estos síntomas, causas y efectos. Continuamos con objetivos del proyecto. Entonces, básicamente es parecido al título, implementar las razones financieras a los estados financieros de la empresa determinada para el año determinado, en este caso 2023. Objetivo general, analizar y evaluar la situación financiera de la empresa asignada determinada para el año 2023 utilizando las razones financieras de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento con el fin de proporcionar una visión clara de su desempeño económico y financiero. Los objetivos específicos, entonces ahí es calcular las razones de liquidez, que son pues, los indicadores como la razón corriente, la prueba ácida. Después continuar con las razones de actividad, el cual incluye los índices de rotación de inventario, etc. También siguen con calcular las razones de rentabilidad. Por acá analizar las razones de endeudamiento. Básicamente son las 4 razones financieras que vamos a implementar. En cuarto, hacemos una descripción básica, puede ser de un párrafo o dos, en cuanto a la empresa. Importante, si sacamos información de la empresa, tiene que finalizar con normas APA. Para la aplicación de normas APA vamos a utilizar dos métodos. Un método es a través de la fuente de la página web de la empresa o de algo que queremos consultar de internet que sea una fuente confiable. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer el ejemplo del grupo Nutresa, como en la descripción de la empresa. Contamos con el párrafo que queremos llevar a nuestro desarrollo de proyecto de aula y el link. Bueno, muy bien. Como el documento está en línea, entonces abrimos un Word, básicamente, copiamos el texto, lo pegamos en Word, vamos a irnos a referencias
insertar cita, agregar nueva fuente, identificamos cuál es el tipo de fuente bibliográfica, entonces o es un libro, una sección del libro, pero como es un sitio web, ponemos sitio web. En este caso colocamos autor, en este caso como es una empresa, entonces ponemos autor corporativo. ¿Cómo definimos eso? Entonces nos vamos a la página web, verificamos que está escrito en el sitio web tenga aquí como el autor. En caso que no lo tenga, entonces asumimos que es un autor corporativo. En este caso, entonces le damos clic acá, autor corporativo. Entonces aquí ponemos Grupo Nutresa. En caso de que sea un autor, entonces verificamos el ejemplo que nos dice. Entonces siempre colocamos el apellido primero y después el nombre, así como nos lo muestra el ejemplo. En caso de que sea dos autores, entonces separamos punto y coma y empezamos apellido y nombre, quedando de esta manera. Pero en nuestro ejemplo es un autor corporativo, que en este caso sería Grupo Nutresa. Para el nombre del sitio web, verificamos que es historia y de la página web del Grupo Nutresa. Entonces miramos el ejemplo, aquí ya cerca de nosotros el ejemplo que nos pone Word, entonces ahí colocamos historia o quiénes somos, historia, dos puntos, Grupo Nutresa. Para continuación del nombre del sitio web, entonces colocamos Grupo Nutresa, colocamos web site, ¿sí? Que es el sitio web. Entonces miramos acá, por ejemplo, este es el ejemplo de una empresa, Adanton Corporation, web site, entonces en nuestro caso es Grupo Nutresa. Con respecto al año, mes, día, verificamos si cuenta en el sitio web con esas fechas. Revisamos y es como un estándar, no aparece fecha. Hay veces aparece comenzando aquí la fecha en que el autor subió el documento. En este caso colocamos la fecha en que estemos haciendo la consulta. Por ejemplo, entonces año 2024, miramos aquí el ejemplo, mes, entonces aquí sería agosto, día, entonces 17, y ya vamos a la URL, que es el link, copiamos y pegamos y le decimos aceptar. Word automáticamente, finalizando el texto, coloca esta descripción inicial de la referencia con normas APA. Ese debe de quedar en el documento, al final de la descripción del punto 4, como tal. Pero ya nos falta la referencia normas APA completa, el cual iría en el punto 8. Para este caso, haremos lo siguiente. Vamos a Word, damos un espaciecito y vamos a donde dice en referencias bibliográfica y colocamos referencias. Y ya nos aparece completo toda la referencia con normas APA. Ya esta parte con normas APA, que es pues la más larga, entonces la copiamos y nos la llevamos para el punto 8 del desarrollo del proyecto de aula. Vámonos al punto 8 y aquí las colocamos. Pegar. Y nos quedaría pues ahí ya la referencia con normas APA. Entonces aquí completa y finalizando el párrafo ya podemos colocar el texto y la parte inicial de la referencia con normas APA. Entonces nos vamos otra vez al Word.
Entonces, esta parte que fue la que consultamos, nos llevamos esa parte y la copiamos en nuestro documento, en el punto 4, básicamente. Si por alguna razón la letra está más pequeña, entonces vamos a una parte donde está copiado el texto, pues con el tamaño que necesitamos, le decimos copiar formato y vamos al texto. Ya nos quedaría así de esa manera. Quinto, metodología. La metodología también va con normas APA. Pueden aplicar lo mismo que se hizo con el Word, pero también hay otra forma para Google Académico, de la siguiente manera. Buscamos por Google Académico, damos clic y un truco para la búsqueda es el siguiente. Ya que todos estos documentos que están en Google Académico son en PDF y nosotros necesitamos conocer la definición de razones financieras, entonces una recomendación es colocar entre comillas las razones financieras son, de manera que me busquen todos los PDFs así tal cual como lo he escrito entre comillas. Vamos a ver qué resultados tenemos. Y efectivamente si nos aparece aquí lo que aparece en los PDFs como tal. Para comprobar este asunto vamos a abrir esta en donde nos habla de que las razones financieras son indicadores que pueden explicar. Entonces tenemos que abrir el PDF para ver si realmente está este texto, si no tenemos que seguir en la búsqueda hasta que encontremos pues lo que necesitemos. Vamos a abrir el PDF, con control le damos ahí al link a esta parte, nos lleva a otra pestaña y buscamos el mismo texto. Entonces vamos a decirle control F, las razones financieras son, y no nos aparece nada. Verificamos bien lo que está escrito y efectivamente sí nos aparece. Entonces hacemos lo mismo. Aquí en este caso sí lo podemos colocar directamente al documento que está en línea. No necesitamos abrir el Word. Entonces vamos a hacer el ejemplo de la siguiente manera. Entonces copiamos el texto que necesitamos, que razones financieras son indicadores, pues digamos lo que hasta acá. Vamos a decirle copiar y copiamos nuestro texto, ahí como en la definición. Copiamos, vemos que no nos quedó bien, lo organizamos y ya nuestro texto queda organizado. Nos falta ya citar las fuentes. Para eso, entonces volvemos a Google Académico, nos vamos para la búsqueda donde pues revisamos el PDF, cuál cumple pues a conformidad a lo que necesitamos y en la parte de abajo dice citar. Vamos a darle citar. Entonces nos aparece normas APA, ISO 690, MLA. Entonces en este caso lo que tenemos es la norma APA. Aquí tenemos el texto completo, el cual iría en el punto 8. Pero finalizando el texto de la descripción de metodología, en el punto 5 vamos a relacionar la primera parte, o sea, lo que es el autor. Como aquí fueron varios, entonces copiamos esta parte hasta acá para copiarla después debajo del texto. Vamos a decirle copiar, nos vamos al Word y la copiamos acá. Sí, básicamente, esta primera parte se copia después del texto y ya nos vamos para el punto 8 del desarrollo del proyecto de aula que está en Word y ya vamos a copiar el texto. Recuerden que aquí ya tenemos este vuelo de la presentación de la empresa, el ejemplo que les coloqué. Entonces vamos a copiar ahora sí todo completo. Vamos a decirle copiar. Nos vamos para aquí el punto 8 para copiar todo completo, pegar y ya nos queda ya legalizado con normas APA, con el otro método, con Google Académico.
Entonces siempre ahí en la metodología vamos a definir qué son razones financieras. También toca hacer lo mismo, colocar ventajas o desventajas de estas razones financieras y comenzar ya con razones de liquidez, el mismo proceso, razones de actividad, lo mismo con normas APA, lo mismo, por lo general por Google Académico, o aplicarían el otro método. Razones de rentabilidad y bueno, una vez completado esa aplicación con normas APA de la metodología, yo les voy a compartir la plantilla y esta tabla como tal, donde está pues el indicador, la fórmula y la meta aceptable y la interpretación, esa yo se las voy a compartir, o sea que la tienen que agregar también a la metodología. Como es algo que les voy a compartir también por el Classroom o por el método pues que tenemos establecido, entonces aquí la fuente es pues digamos, en este caso soy yo el autor, entonces aquí aplicaría la fuente y allá colocarían pues completo con normas APA. Bueno, estos son los ejemplos que contamos, pero básicamente aquí sería Madrid, LF 2024, razones financieras, facultad, bueno, etcétera. Pero para aplicarlo, entonces ya recordemos, colocamos aquí al finalizar esta tablita, entonces colocamos aquí fuente, también con normas APA, pues en este caso lo harían por medio del Word, porque es un sitio web del Classroom. Entonces ahí ya automáticamente el Word le daría pues la fórmula que es. Básicamente lo mismo que hemos hecho, pero ya me están citando a mí porque yo estoy colocando, o sea, esa información la estoy colocando en un sitio web que es el Classroom y allá ustedes hacen lo mismo, como si estuvieran consultando, por ejemplo, lo del grupo Nutresa ahí con su párrafo, pues en este caso es una tabla, entonces también lo organizarían. Esa tabla que les comparto, como les dije, entonces ahí van a estar todas las razones de actividad, de endeudamiento, de rentabilidad, de liquidez, y yo les coloco pues como el estándar de cuál sería la meta aceptable y la interpretación. Todo esto iría en la metodología, porque el que sigue son los resultados como tal. En resultados, entonces ya colocamos cómo nos fue. Entonces aplicamos los indicadores de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento como tal. Recuerden que el indicador va a tener una fórmula. Entonces, por ejemplo, en este caso, activo corriente sobre pasivo corriente. Estos valores están, por ejemplo, en el estado de situación financiera. Activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. Entonces también están en el estado de situación financiera, es como para saber dónde están las variables. Utilidad operativa por 100 sobre ventas netas. Las ventas netas son los ingresos operacionales, eso está en el estado de resultado. Entonces siempre de base tendremos el estado de resultado y el estado de situación financiera de la empresa. En este caso está relacionado los dos periodos, pues el año 2023 y año 2022. Pero la misma, aplica la misma fórmula, aquí haría un resultado, por ejemplo en este caso, el resultado del 2022 dio 1.2 y en el resultado 2023 dio lo mismo. Y la meta aceptable, que es el cuadro que yo les comparto, donde la meta aceptable con su interpretación, ya esto es autoridad de ustedes, ya ustedes lo interpretan de acuerdo al resultado y así es con todo, básicamente. Para mayor claridad, ver el video de razones financieras. Bueno, aquí en este caso, activo corriente, ¿qué más tenemos así? Utilidad operativa está en estado de situación, de estado de resultado, utilidad bruta metas también, estado de resultado, utilidad neta también. Esta utilidad neta es la utilidad del ejercicio, o sea, la última utilidad. Y recuerden que las ventas netas son los ingresos operacionales a las ventas, básicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, utilidad neta, utilidad del ejercicio, que está en el estado de resultado, y activo total está en el estado de situación financiera, lo mismo del patrimonio. Ok, continuando con el punto 6, entonces se cuenta con 5 aspectos. Entonces,
Esos 5 aspectos son ambiental, económico, social, empresarial y académico. Entonces, este proyecto ¿con qué logra? ¿Qué impacto tiene en el tema ambiental? Si no se cuenta con un impacto, entonces no se relaciona el tema ambiental. Pero, por ejemplo, mínimo aplicaría pues para 3 aspectos, que uno es el económico. Entonces, en este caso, podemos colocar en su aspecto económico, el proyecto impacta ya que permite tomar decisiones de acuerdo a los estados financieros, ¿sí? Como fuente, aplicando las razones financieras, por ejemplo. Con respecto al tema académico, entonces este proyecto tiene un impacto en el tema académico ya que permite a los estudiantes aplicar herramientas técnicas para la mejora continua en las organizaciones. Y con el tema empresarial, este impacto, digamos, del proyecto es importante ya que les permite a las empresas tomar decisiones para inversión, financiación, pues entre otros aspectos. Entonces, básicamente mínimo 3 que se debe tener en cuenta. En el tema ambiental no aplicaría pues tanto esta aplicación de razones financieras. En el tema social, pues por así decirlo que tampoco. Pero si digamos, si alguien considera que sí, simplemente lo relaciona. Entonces ya finalizando ese Word, que es el desarrollo, entonces ya colocamos 3 conclusiones: las razones financieras permiten tal cuestión, al aplicar las razones financieras en empresas permiten, o sea, es como que ustedes le den pues, la generalidad como tal. Bueno, recuerden que el 8 es referencias y el link de interés colocamos el link de la carpeta en el Drive, la que ustedes tienen que crear allá en el Drive institucional. Recuerde que uno de los integrantes crea la carpeta y ya se comparte pues digamos la información. El segundo documento es el PowerPoint o presentación. Hay que tener en cuenta que ese documento en Word, de acuerdo a la institución, lo vamos a revisar para la semana 15, porque en la semana 16 ya sería la socialización, este documento que es la presentación final. Entonces se va a asignar la tarea por el Classroom para la entrega final semana 15. Haría parte de esa nota final, pues ya también teniendo en cuenta la presentación. Bueno, este otro documento, el PowerPoint o presentación, entonces va a venir con esta plantilla. Yo pues básicamente les voy a compartir las plantillas y ya ustedes ya lo diligencian de acuerdo pues como les explicaré pues en su respectiva sección. Entonces aplicación de razones financieras, y la empresa tal. Bueno, ya los integrantes, ponen aquí los integrantes con su cédula, entonces son máximo 3 estudiantes. ¿En qué nivel están? Entonces es el mismo nivel 6, programa profesional de dirección del diseño, módulo, docente, la fecha, institución universitaria, Medellín. Ya aquí hacen una pequeña descripción de la organización, de la empresa. Entonces pueden colocar la misma que está en el desarrollo, en el punto 4, y recuerden aquí colocarlo con normas APA, aquí también, o sea, la parte del texto, con normas APA que al final, el principio. También vamos a incluir el estado de resultado, que es pues la información donde vamos a aplicar las razones financieras. Podemos poner aquí una foto de ese estado de resultado y aquí una pequeña descripcióncita en lo posible. Lo mismo para el estado de situación financiera, aquí también con una pequeña descripción. Y ya tenemos la aplicación. Bueno, antes de que ya sería la aplicación o el resultado, aquí faltó la metodología. Entonces ahí, o sea, también se tiene que tener una diapositiva en donde se establece la metodología. Entonces, para que los usuarios, los que están viendo la presentación, digan, bueno, entonces
Ya tenemos el estado de resultado, el estado de situación financiera y lo que vamos a aplicar son las razones financieras. Entonces, por lo general, copian la definición de las razones financieras y pueden hacer como una gráfica así donde razones de liquidez, razones de rentabilidad, razones de endeudamiento, razones de actividad y ponen autoridad propia para que quede también en la metodología, en una diapositiva, también lo que se va a aplicar. Bueno, muchachos, entonces esta es la metodología, ¿sí? Continuando pues digamos el proceso. Y aquí entonces colocamos en la aplicación de razones financieras, ya vamos a colocar los resultados, ¿sí? Que es el mismo cuadro, el mismo pantallazo que está en el desarrollo. Entonces, si nos vamos al desarrollo, entonces tomamos el pantallazo en una diapositiva, razones de liquidez, en otra diapositiva, razones de rentabilidad, en otra diapositiva, razones de endeudamiento. Razones de liquidez, razones de rentabilidad, razones de endeudamiento. Y también vamos a agregar el póster, que en nuestro caso es el formato de sistematización del proyecto integrador de aula. Entonces, esto va a estar en la plantilla, ustedes lo diligencian. Aquí colocan el nombre del proyecto que está en el desarrollo, tipo de producto técnica, resultados, razones financieras aplicadas, bueno, está bien, programa, el módulo académico, el nivel del docente, aquí colocan los integrantes, nombre completo y después a cédula, número de identificación, así para los integrantes, una pequeña descripción que podemos colocar el resumen, por así decirlo, el link de trabajo, que en este caso es el link de la carpeta que creamos en el Drive. En este caso me tienen que dar permiso a mí para yo poder revisar el trabajo final que también va a ser montado en una tarea. O sea, copiarían el link para esa semana 15. Aquí pues recomendable en el inicio colocar el registro fotográfico pero con los nombres de los estudiantes. El problema de necesidad pueden incluir la tablita que tenemos allá en el desarrollo, el objetivo del proyecto, la metodología, pues por supuesto que son razones financieras. Aquí podemos colocar, digamos, la aplicación de razones financieras de liquidez, de endeudamiento, porque como ya lo habíamos explicado anteriormente en la presentación. Acá en resultados, entonces ya colocamos como la aplicación, pues ya los pantallazos, por así decirlo, de esos resultados, de pronto en los aspectos más relevantes. Entonces en el aspecto de liquidez le fue mejor o algo así, básicamente. Bueno, una vez hecho este documento que se toca realizarlo, aquí también toca colocar el código QR que es del link, ¿cierto? Del sitio web donde tenemos, entonces que quede como código QR. Y en este caso, seguimos con la parte de autorización de difusión de obra. Entonces, cada estudiante va a colocar aquí su nombre, yo, el nombre del estudiante, identificado con tal de Medellín, etcétera, etcétera, profesional de gestión del diseño. Aquí ponen la firma digital y aquí lo mismo el número de identificación y eso es por cada estudiante. Así, si son 2 o 3, máximo 3, ponen ahí. Y por último, esto es como para entregar una pieza, una muestra pues a la institución. Entonces, en este caso le ponemos no. Esto puede variar, puede ser que para este año no lo pidan. Eso básicamente son cuando son muestras físicas, una maqueta o algo así. De esta manera finalizamos la socialización del proyecto de ALA. Muchas gracias y todo lo mejor. Felicidades.